Hoy queremos comenzar un tema nuevo y hoy vamos a hablar acerca de mi llamado. Quiero que diga eso conmigo, mi llamado. Y específicamente quiero como introducir una idea. Creo que vamos a acampar en este tema durante un tiempo, porque es algo que como pastor a través de los años muchas personas me preguntan: ¿será que Dios tiene un plan para mi vida? ¿Será que Dios tiene un llamado? Y hoy quiero hablar acerca de eso específicamente. Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan para ti. Amén. Y dígale a la persona que está ahí a su lado: Dios tiene un plan para ti. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a leer una porción de la Escritura que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 1 y vamos a leer los versículos 8 y 9. 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra, y yo te pido, Dios, que seas tú hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, que no sea simplemente una predicación más, sino que a través de tu Santo Espíritu, más allá de lo que yo pueda decir, Señor, entre líneas, tú hables a cada uno de tus hijos y les des más revelación, mayor entendimiento del plan, del propósito que tienes para sus vidas. Yo confío, Padre Celestial, que tú eres quien nos enseña, que el Maestro es tu Santo Espíritu, que la unción del Santo nos muestra todas las cosas, y por eso ponemos un deseo, una petición en el cielo, y te pedimos, Padre Celestial, que seas hablándonos a cada uno de nosotros. Atamos toda distracción, declaramos que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandecerá en nuestros corazones, y que de todo lo que recibamos, Señor, recibas tú siempre el honor, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús oramos, y los que creemos decimos amén. Gloria al Señor. Bueno, pues varias cosas. El apóstol Pablo es el escritor de la epístola de Timoteo y le está escribiendo a Timoteo, su hijito en la fe, ¿cierto? Era su compañero no solamente de milicia, consiervo, sino también era como su pupilo, era como su discípulo amado, por así decirlo. Y en el momento en el que él está escribiendo esto, pues está desde la prisión escribiendo. ¿Y cuántos saben que vivimos bajo un mundo caído? Y todavía no estamos en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que un día cuando lleguemos al cielo toda lágrima va a ser secada y todas las cosas van a ser chéveres y vamos a ver al Señor cara a cara. Pero mientras estamos en el mundo, ¿cuántos recuerdan que Jesús dijo: en este mundo hay tribulación? Y el hecho de que estemos cumpliendo el propósito y el plan de Dios no quiere decir que el diablo va a dejar de ser diablo. Y de pronto a algunas personas no les gusta eso, ¿cierto? Y dicen: ¿cómo así? Entonces van a haber problemas. Sí, lastimosamente en este mundo hay dificultades. Pero la Biblia no dice que vamos a vivir simplemente sin dificultades, dice que a pesar de las dificultades tenemos la fe que vence al mundo. Tenemos respuestas en la palabra de Dios, tenemos al Dios que nunca nos deja y nunca nos desampara, y que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier tribulación, podemos contarla como gozo, porque Él nos puede dar sabiduría para alcanzar la victoria. Amén. Gloria al Señor. Pero entonces aquí el apóstol Pablo está pasando por dificultades y le dice a Timoteo, le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, ¿cierto? O sea, que pareciera que fuera difícil hablar acerca de Pablo porque Pablo no era muy bien recibido, y a veces pasa eso, ¿cierto? En las cosas en el mundo, el servir al Señor no necesariamente quiere decir que vamos a ser bien aceptados por todas las personas alrededor, pero él dice: no te avergüences del Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, yo quiero contarle, si usted sigue la corriente de este mundo, si usted vive conforme al príncipe de la potestad del aire, si usted baila al son que le tocan aquí alrededor del mundo, este mundo entero, la Biblia dice, está bajo el maligno y nunca va a tener de pronto tropiezos grandes con el diablo, ¿cierto? Pero cuando usted se decide a hacer el plan de Dios, cuando usted se decide a cumplir el llamado de Dios, de vez en cuando de pronto se va a chocar en contra del enemigo. Pero cuando usted está caminando en el plan de Dios, hay autoridad, hay respaldo sobrenatural, y no importa lo que haga el enemigo, nosotros vamos a salir victoriosos. Y a veces hay tribulaciones, hay aflicciones que nosotros vamos a padecer por hacer la palabra de Dios. Y puede que en este mundo sea difícil, pero un día, y pronto, muy pronto, sonará la trompeta, vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo y va a haber valido la pena haberlo servido fielmente. Amén. Ahora yo quiero que observen el versículo 9 algo que dice el apóstol Pablo. Dice que Dios nos salvó. ¿Cuántos aquí han recibido la salvación? ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Salvación de qué?
del infierno, de la condenación eterna, del presente siglo malo, de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Dios nos salvó de incluso nuestra naturaleza de carne que nos llevaba atados siempre a pecar. Y tenemos una salvación preciosa en el momento en el que nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador, en el momento en el que clamamos a Él, la Biblia dice que recibimos la salvación. Amén. En el momento en el que nosotros con nuestra boca declaramos que Él es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, y lo aceptamos como Señor y Salvador, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cuántos aquí creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y cuántos a través de sus palabras han declarado su señorío? ¿Cuántos han confesado a Jesús como Señor de sus vidas? La Biblia dice que si usted cree en la obra de Jesús y que si además usted con sus palabras lo confiesa como Señor de su vida, entonces usted ya es partícipe de esa salvación. Y ha sido librado no solamente de una condenación eterna en el infierno, sino ha sido librado del presente siglo malo, ha sido librado de la pasada manera de vivir que recibimos, esa vana manera de vivir de nuestros padres, y ahora podemos empezar a pensar como Dios, a hablar como Dios, a actuar como Dios espera a nosotros. Podemos vivir una vida nueva, libre de pecado. Porque a veces la gente dice, sí, soy salvo, pero siguen viviendo como el mundo. Yo me pregunto, ¿salvo de qué? ¿Usted es salvo de sus propios malos deseos y pasiones, de la lujuria? ¿Es salvo de la pereza? ¿Es salvo de la ira? ¿De qué realmente es salvo usted? Y yo quiero que usted no sea solamente salvo del infierno, yo quiero que usted sea salvo incluso de sus emociones que lo gobiernan. Amén. Ahora es el Espíritu Santo el que gobierna nuestras vidas. Ahora, en el versículo 9, el apóstol Pablo está diciendo que Dios nos salvó a través de la obra de la cruz, nos salvó a través de Cristo Jesús. Pero quiero que observe lo que dice después de esto: nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ahora, ¿será que eso era solamente para Timoteo y para Pablo? ¿O será que eso aplica también para otras personas? Entonces yo quiero que diga esto conmigo: Dios me salvó y me llamó con un llamamiento santo. Y la palabra santo es apartado, ¿cierto? Es exclusivo, es algo que Él había diseñado específicamente. O sea, usted ha sido apartado para algo que Dios tiene en su corazón. Y la Biblia nos habla bastante acerca de esto, que nosotros tenemos un llamamiento santo, un llamamiento que deberíamos valorar. Ahora, después de eso dice, ¿por qué nos llamó con ese llamamiento santo? ¿Por nuestras obras o no conforme a nuestras obras? No, si hubiera sido por causa de lo que yo estaba haciendo, Dios no me hubiera llamado, ¿cierto? Porque yo estaba viviendo para el mundo, estaba perdido en delitos y pecados, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, y Él me salvó, me lavó con la sangre, empezó a entrenarme y gradualmente me empezó a mostrar que tenía un propósito en mi vida, no por mí, sino a pesar de mí. Amén. ¿Y cuántos dan gracias a Dios por eso? Ahora quiero que entienda esto: Dios lo salvó, Dios tiene un plan, y ese plan no tiene que ver con usted, tiene que ver es con Él. Dice que no fue conforme a sus obras, sino según el propósito suyo. ¿Suyo de quién? De Dios, según el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces aquí hay dos cosas: propósitos de Dios. ¿Será que Dios tiene propósitos? ¿Cuántos han escuchado que Albert Einstein decía que Dios no juega los dados? Yo sé que a veces la gente siente que el mundo es un caos y que no hay control de las cosas, pero Dios tiene un plan. El problema es que vino un enemigo y el enemigo trató de sabotear el plan, y hay un montón de cosas que no están saliendo según el deseo del corazón del Padre, pero eso no quiere decir que Dios no tenga un plan. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Él sabe cómo ejecutar ese plan en nuestras vidas. Y no solamente tiene un propósito para cada uno de nosotros, sino que aquí específicamente nos dice que nos dio una gracia en Cristo Jesús. Ahora, gracia no solamente, y lo hemos hablado aquí en la iglesia, es aquello que Cristo hizo en la cruz para nosotros o que se posa sobre nosotros, sino es una habilidad sobrenatural para que podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando la Biblia habla de gracia, habla también de empoderamiento sobrenatural. Y aquí lo que está diciendo es que Dios nos dio una gracia en Cristo Jesús, o sea, Él sobrenaturalmente empoderó a sus hijos para que sean capaces de hacer algo en medio de esta tierra. Entonces quiero que diga esto conmigo: Dios me salvó, Dios me llamó, Él tiene un propósito para mí y Él me empoderó sobrenaturalmente con su gracia para que yo cumpla su plan. Ahora, yo no sé usted, pero a mí esto ya me hace poner un poco feliz, porque no depende solamente de mí, no fue conforme a mis obras que Él me llamó, Él me vio y Él dijo: yo sé de lo que tú eres capaz y yo quiero que tú cumplas este propósito en mi plan. Y
asimismo para cada uno de nosotros. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Ahora, quiero que me acompañe a Isaías, al capítulo 46, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Hemos estado hablando durante un tiempo acerca de la venida de Jesús, ¿no? Y algunas personas dicen, bueno, pero ustedes ¿cómo saben que Jesús viene pronto? Y como hijos de Dios, nosotros tenemos un par de herramientas. Tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo. ¿Y cuántos saben que con la palabra y el Espíritu Santo podemos saber todo lo que necesitamos? Y Él nos dejó ampliamente escrito muchas cosas acerca de su venida, muchas cosas acerca del fin de los tiempos. Pero quiero que observe aquí en Isaías, en el capítulo 46, en los versículos 9 y 10, algo que revela también parte de la naturaleza y el carácter de Dios. Tenemos un Dios que es omnisciente, eso quiere decir un Dios que lo sabe todo. Amén. Un Dios que es toda sabiduría, que conoce el pasado, el presente y el futuro, porque vive desde la eternidad más allá del tiempo. Amén. Entonces quiero que diga esto conmigo: Dios es omnisciente. Ahora obsérvelo aquí en este pasaje, Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Aleluya. Ahora es un poco arbitrario, ¿no? O sea, Dios dice, voy a hacer todo lo que yo quiero, todo lo que a mí me da la gana. Es un poco fuerte, pero yo quiero que observe varias cosas en estos versos. Él dice, acuérdense de las cosas pasadas, acuérdense de las generaciones que vinieron antes de ustedes, ¿no? La nación de Israel, de hecho en la época de Isaías fue llevada en cautiverio y básicamente Él les está diciendo, yo les había contado cosas antes de que ellas sucedieran. Y quiero declararles que no hay nadie que se compare a mí, no hay ninguna cosa semejante a mí. ¿Cuántos pueden decir, mi Dios es único? Dígalo conmigo, mi Dios es único. Cuando nosotros decimos santo, la palabra santo quiere decir apartado. Y cuando estamos hablando de eso de Dios, cuando estamos cantando santo, 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 Dios todopoderoso, en el momento en el que estamos declarando que Él es santo, estamos diciendo que Él está en una categoría única y sin igual. Él vive en una clase aparte, no hay ningún otro como Él. Algunas personas se sorprenden y dicen, bueno, pero entonces ¿por qué ustedes declaran el Dios único y verdadero? ¿No sería redundante? Es porque hay algunos que se autoproclaman dioses, falsos dioses. ¿Cuántos saben que el diablo quiere ser como Dios? ¿Cierto? Pero Él es un perdedor, Él es un derrotado, Él no es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisciente como nuestro Dios. Y una de las cosas que nos muestran que Dios está en una clase única, aparte y sin igual, es que Dios vio el final desde el principio. Y no solamente lo vio, el final desde el principio, sino que lo anunció. Una de las razones por las cuales a mí me gusta la Biblia, y bueno, no sé si de pronto yo les he contado un poquitico acerca de mi vida, hubo un momento en mi vida en el que yo estaba perdido y empecé a leer un montón de libros. Y entonces por ahí en mi biblioteca tengo un Corán, tengo el Bardo Todol, tengo el libro tibetano de los muertos, ¿cierto? Y un montón de cosas así raras para tratar de encontrar de pronto la sabiduría de otras religiones. Y finalmente empecé a darme cuenta que el único que está vivo es Jesús, y Él es el que se revela al corazón de los hombres que lo buscan. Y no se me reveló Mahoma, no se me reveló el Buda, Siddhartha Gautama, ¿cierto? El que se reveló Cristo Jesús. Él es el que vive por los siglos de los siglos. Él murió, resucitó y está sentado a la diestra de la majestad. Y hubo un momento en mi corazón que yo empecé a clamar a Él, y la Biblia dice, clama a Él y yo te responderé y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. Y yo creo realmente que si una persona empieza a buscar a Dios, al que va a conocer es al Dios que vive por los siglos de los siglos, a Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pero el requisito es buscarlo de todo corazón. Pero en medio de esa búsqueda también tuve la oportunidad de leer varios libros sagrados y empecé a darme cuenta de algo. Resulta que ningún libro de otras religiones tiene tanto contenido profético como lo tiene la Biblia. O sea, en el Corán no hay ninguna profecía acerca del fin de los tiempos. En cambio, nosotros tenemos un libro lleno de profecías, porque tenemos un Dios que desde la eternidad, donde Él mira, para Él ya todo pasó. Yo a veces lo pienso de esta manera. No sé si de pronto alguien ha estado en los carnavales de Barranquilla, ¿cierto? En la Gran Parada. En la Gran Parada hay como unas estaciones donde vienen diferentes comparsas. Y entonces uno está sentado de pronto en una gradería y bueno, ya están echando maicena y la gente está emborrachándose y un montón de cosas. Esa parte, córtenla.
Eso no es lo que quiero decir, pero resulta que cuando usted está sentado viendo allí todos los desfiles y todas las personas en sus comparsas y en sus trajes típicos, es algo chévere, ¿no? Ver de pronto cada una de las comparsas, y lo han practicado durante todo el año, y los bailes, pero de pronto usted solamente puede ver la porcioncita que va pasando enfrente suyo, ¿no? La primera comparsa, y después viene la segunda, y después la tercera, pero hay 7, 8, 9, 10, y dura así todo el día. Ahora, resulta que cuando usted está sentado en la gradería, usted solamente ve lo que tiene enfrente. Pero imagínese una persona que estuviera en un helicóptero. Si una persona estuviera en un helicóptero, podría ver no solamente la primera comparsa, sino tal vez podría ver la última también. De la misma manera sucede con nuestras vidas. Nosotros estamos aquí en la tierra sentados en la gradería y solamente vemos lo que va pasando delante de nosotros. Y eso lo llamamos tiempo, pero Dios está en el helicóptero y Él dice, yo ya vi la última. Amén. Y Él ya sabe las cosas que van a suceder en nuestro futuro antes de que nosotros nos enteremos. Él sabe cuál viene después, y cuál viene después, y cuál viene después, porque Él está viendo desde una perspectiva eterna. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora, el mundo está obsesionado acerca de la eternidad. Nos sacan películas desde que yo era chiquito, Volver al Futuro, ¿cierto? Y querían saber cómo eran las líneas del tiempo, y hoy en día es un caos completo, ¿no? Cómo es la sagrada línea del tiempo. Y bueno, nadie se rió, entonces nadie está viendo Loki. Pero básicamente hoy en día hay multiversos y la gente quiere saber un montón de cosas acerca del tiempo, pero yo me pregunto, ¿por qué queremos saber cosas del tiempo? ¿Alguien recuerda de pronto Volver al Futuro? Y se acuerdan que en Volver al Futuro había un personaje, no recuerdo, Buffy, que él coge una revista que tiene todos los resultados de todos los equipos que ganan en el futuro, y entonces hace un montón de apuestas y termina ganando todas las apuestas de ahí en adelante, y lo consideran la persona más afortunada del mundo. Y a veces uno está chiquito y uno ve eso y uno dice, claro, eso sería brillante si yo pudiera ir al futuro, entonces lo que necesito es saber quiénes ganaron todos los campeonatos mundiales, y ya con eso la hice. Pero ¿cuántos creen que es un privilegio tener información acerca del futuro? Yo quiero que usted entienda esto. En la Biblia, de hecho, me dice que usted tiene dentro de usted mismo el espíritu de profecía, tiene el Espíritu Santo de Dios. Dentro de usted está la persona que conoce el pasado, el presente y el futuro, no solo de toda la historia de la humanidad, sino de su historia. El Dios que nosotros servimos es un Dios que nos anuncia las cosas que están por venir desde el principio. Y Dios quiere que sus hijos tengan una visión de futuro antes de comenzar a dar pasos en este mundo. Y esto es algo por lo cual todo cristiano necesita desatar fe. ¿Cuántos han leído de pronto ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 13, no tiene que ir allí, donde el Señor Jesús estaba hablando acerca del Espíritu Santo y dice, el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y los hará saber, incluso las cosas que han de venir. O sea, el Espíritu Santo le puede mostrar incluso las cosas que han de venir para su vida. Y quiero que piense esto, ¿no? Tenemos un Dios que anuncia lo por venir desde el principio, que ya tiene un plan, que Él no simplemente empieza a hacer las cosas a la loca, sino que Él primero, así como nos dice a nosotros, ¿no? Antes de edificar una torre, siéntate y calcula si tienes lo necesario para terminarla. Ahora, Dios no nos va a pedir a nosotros que hagamos algo que Él no hace. Él, antes de iniciar toda la historia de la humanidad, antes de iniciar la historia del mundo, antes de que usted fuera formado en el vientre de su madre, antes de que usted naciera, Él ya lo había escogido, lo había apartado, porque Él tiene un plan y un propósito para su vida en medio de este tiempo y esta generación. Y yo sé que de pronto, no sé, algunos dicen, no, yo soy el coladito, cogí a mis papás por sorpresa. Yo quiero decirle que usted no cogió a Dios por sorpresa. Si usted nació el autor de la vida, tenía un propósito para usted. Usted no es coladito para Dios. Amén. Entonces quiero que diga esto conmigo. Mi Dios conoce el final desde el principio y lo anuncia. Dios puede contarme cuál es el plan que tiene para mi vida. ¿Usted lo cree? Ahora, yo quiero que usted desate fe por esto, que usted le crea a Dios por eso, que usted empiece a orar por eso. La Biblia de hecho nos dice que cuando estamos orando en lenguas, una de las cosas que sucede es que no estamos hablando con los hombres, estamos hablando con Dios, y por el Espíritu Él nos está mostrando misterios. ¿Qué tipo de misterios de pronto quiere mostrarnos Dios? El misterio de su voluntad, que Él se había propuesto en sí mismo de unir todas las cosas en el cielo y en la tierra a través de Cristo. Él quería mostrarnos el misterio del propósito que Él tiene para nosotros dentro del plan de salvación en medio de este tiempo y esta generación en Bogotá, en Colombia, donde Él nos ha plantado.
Y Él es capaz de revelarnos a cada uno de nosotros su futuro. Ahora, yo estaba pensando, ¿de qué sirve realmente conocer el futuro? Pues eso nos quita la incertidumbre de un montón de cosas. En una ocasión yo estaba viendo también una película que me llamó la atención, que se llamaba El Gran Pez. ¿Alguien de pronto ha visto esa película? A mí me encanta el cine, mi papá me llevaba desde pequeñito, ¿cierto? Y en muchas ocasiones veo que hay cosas en esas películas de niños que se hacen las preguntas importantes, ¿no? ¿Cuántos saben que las películas de viejos no son tan chéveres, ¿no? Siempre es tráfico de retinas y un montón de cosas y raras, armas y como, ¿para qué? ¿Cierto? En cambio los niños es la lucha del bien y el mal, ¿cierto? Es mucho más épico y mucho más gigante. Pero bueno, el caso es que el personaje en esta película, él al principio ve cómo va a morir. Y a medida que va avanzando en el camino de la vida, hay un momento en el que se queda atrapado y parece ser que va a morir en un bosque y él se acuerda, yo no me muero aquí. Y ¡prum!, el bosque lo suelta. Y es algo impresionante, ¿no? Yo recuerdo también que cuando estaba más pequeñito vi la película Indiana Jones 2 antes de haber visto Indiana Jones 1. Y no importaba qué sucediera en Indiana Jones 1, cuando yo lo estaba viendo, yo supe que Indiana Jones no se iba a morir porque yo ya lo había visto en la 2. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Y yo sé que suena una bobada, pero cuando usted sabe qué es lo que Dios ha planeado para usted, cuando usted sabe el propósito que Dios tiene para su vida, pueden venir los ataques, puede que usted no tenga plata en el bolsillo, puede que de pronto su salud esté quebrantada, pero usted simplemente se acuerda y dice, yo no me muero aquí, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Él tiene un futuro para mí y yo cumpliré el plan que Dios tiene para mi vida y no importa lo que el diablo trate de tirarme, yo no voy a poner la mirada en los obstáculos, yo voy a poner la mirada en la meta y yo sé que el galardón es grande y no voy a dejar que ninguna de las cosas en este mundo frene el propósito que Dios tiene para mi vida. Las personas que tienen visión viven de una forma diferente que las que no la tienen. Y como hijos de Dios, podemos recibir revelación de los planes que Dios tiene para nuestra vida. Quiero que me acompañe a Santiago capítulo 4. De hecho, hasta ahora voy en la página 1. ¿Pero alguien está recibiendo algo de esto? Y si el Señor no ha regresado, nos vemos aquí en la iglesia más adelante. Amén. Santiago capítulo 4, y quiero que observe los versículos 13 al 17. No queremos ser como los siervos insensatos, el siervo malo que decía, mi Señor tarda en venir. Yo quiero saber realmente en qué tiempo estoy para poder ser diligente en lo que Él me ha llamado a hacer. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Y dice allí, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santo Dios. Ahora quiero contarle de pronto algunas cosas. En el versículo 13 está diciendo, está llamando a un grupo de personas en particular, ¿no? No sé si usted ha leído la epístola de Santiago, pero Santiago de pronto empieza a hablar con los pobres y empieza a hablar con los ricos y le dice a los pobres, no le tengan envidia a los ricos, no, ustedes no tienen porque no piden, ¿cierto? ¿Es que acaso ustedes no tienen el mismo Dios? y es tremendo, ¿no? Ahora no dice, no tienen porque no le piden al gobierno, no, porque no le piden a Dios. Y algunos piden y no reciben porque piden mal, es para gastar en sus propios deleites. Pídanle, pero para el propósito de Dios, y va a ver cómo Dios los va a prosperar igual. Entonces así comienza Santiago ahí en el capítulo 4, y después de que le da una parela a los pobres y los pobres quedan así todos, después coge a los ricos y dice, vengan los ricos, ustedes también tengo para decirles. Y le dice ahí a esas personas ricas, le dice, bueno, vamos ahora, ustedes que dicen, hoy y mañana vamos a ir a tal ciudad y vamos allá a estar un año y vamos a traficar, bueno, la palabra traficar en otras versiones es vamos a comerciar, vamos a hacer negocios. Vamos a hacer estos negocios y vamos a ganar, vamos a prosperar. Y usted solamente piensa en hacer plata. Y después les empieza a jalar las orejas, ¿no? Le dice, básicamente, ustedes como ricos lo único que viven es como para hacer negocios, para hacer dinero, solamente están poniendo la mirada en las cosas naturales. Y en el versículo 14 le dice, pero ustedes no saben qué va a ser mañana. Ahora, ¿cuántos saben esto? Que el mañana no es una seguridad en este mundo.
En Cristo, Él nos puede guardar y nos puede proteger y Él nos puede mostrar cuál es el futuro, ¿cierto? Pero realmente el mañana es un privilegio, es un regalo de Dios. Entonces Él está diciendo, ¿por qué se ponen a hacer planes buscando edificar simplemente cosas materiales en vez de estar mirando cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para sus vidas? Entonces les dice específicamente, verso 14, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora quiero que piense eso, su vida es como neblina, como neblina. ¿Qué es la neblina? Es como un vapor de agua, como una nube, ¿cierto? Bajita. Cuando yo pienso en este versículo, de hecho yo pienso que es la vida, es como cuando usted hierve agua, ¿cierto? ¿Cuántos han puesto agua a hervir? Y usted levanta así la tapa de la olla y de pronto sale así el vapor, ¡puf!, y se desapareció. Eso es su vida. 70, 80, 90, 100 años, 120 años en la tierra es así, comparado con la eternidad. Eso estamos hablando de por siempre y para siempre. Su vida, esos 100 años aquí en la tierra, ¿cierto? Si le va bien y está fuerte y se ha cuidado, esos 120 años aquí en la tierra, comparado con la eternidad, es como vapor de agua. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? No se ponga a hacer planes locos sin consultar a Dios. En vez de eso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Dice en versículo 15, deberíamos decirle, Señor, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué está diciendo? Está diciendo es, yo veo que ustedes ricos lo único que piensan es, voy a plantar esto, voy a arreglar esto, voy a emprender en este lugar, voy a invertir esta plata, voy a ganar plata. Y el Señor está diciendo, ¿en serio? ¿En eso te quieres gastar tu vida que es como neblina en la tierra? Cuando yo te di un montón de dones, talentos, te di un propósito y tú solamente estás viviendo para hacer plata. Ahora yo quiero contarles esto. La Biblia dice que Dios tiene planes para nosotros y Él tiene pensamientos para nosotros. Ahora, ¿cuántos creen que dentro de esos planes que Dios tiene para nosotros, Él también se ha dado cuenta que si Él quiere que vayamos de un lugar a otro, de pronto vamos a necesitar por lo menos el alimento y las fuerzas y los zapatos, ¿cierto? Y el vestido para poder llegar a ese lugar? Y si de pronto es lejitos, tal vez Él sabe que vamos a necesitar coger un bus o que vamos a necesitar un medio de transporte, una moto o un carro. ¿Será que Dios, entre su capacidad de planear, también se da cuenta que hay una logística para poder cumplir su propósito? Quiero que lo piensen, porque algunas personas de pronto no sé, eso les parece como sorpresivo. ¿En serio? ¿Será que Dios piensa que necesito recursos para cumplir su plan? Ahora, ¿cuántos entienden que Dios sabe que usted necesita personas, que usted necesita dinero, que usted necesita tiempo, que usted necesita preparación, entrenamiento para poder cumplir ese plan y ese propósito? ¿Será que el Dios todopoderoso y eterno que tiene planes acerca de nosotros ha pensado también en los recursos necesarios para el cumplimiento de su plan? Y en muchas ocasiones nosotros vivimos en la vida tratando de conseguir los recursos, tratando de conseguir las cosas, cuando Dios está diciendo, pero es que dentro del plan que yo tengo para ti, eso también está provisto, porque más bien no haces mi plan y en vez de estar esforzándote y tratando de conseguir cosas naturales, no me preguntas a mí y yo te voy a dar las personas, te voy a dar los recursos, te voy a dar la plata, te voy a dar la habilidad, te voy a dar el entrenamiento, los contactos divinos para que seas impulsado y no tengas que estar perdiendo tiempo en esa carrera de ratas en el mundo y te dediques a hacer lo que yo te llamé a hacer en medio de este tiempo y esta generación. Dani estaría diciendo, pero ¿por qué los regañas? No soy yo, qué pena. Es por el Espíritu. Yo quiero que observe el versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Cuál jactancia? ¿Cuál soberbia? ¿Cuál es el orgullo? El orgullo es decir, yo tengo un plan. Voy a ir a tal ciudad y voy a comerciar y voy a ganar. Y el Señor dice, es orgullo. ¿Qué te hace pensar que tu plan es mejor que el mío? Ahora, si yo pregunto desde aquí, desde el púlpito, Moisés, ¿quién tiene un mejor plan, tú o Dios? ¿Cuántos saben cuál es la respuesta correcta? Moisés, ¿cuál es la respuesta correcta? Dios. Ahora, en la iglesia todo el mundo responde Dios. Pero cuando cruzan esa puerta y se van al mundo, dicen, yo tengo un plan.
Y el Señor dice, ¿en serio? Ustedes se jactan en sus soberbias y esa jactancia es mala. Y observa el versículo 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿De qué estaba hablando? De su plan. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas, pero muchas veces, sabiendo que Dios tiene un plan, pudiendo buscarlo en oración, pudiendo hablar con Él, teniendo el privilegio de hablar con el que nos diseñó y nos dio dones, talentos y habilidades con un propósito específico en este tiempo y esta generación, no lo hacemos y empezamos a diseñar nuestro propio plan. Y Dios está diciendo, si tú eres capaz de hacer mi plan, pero escoges hacer un plan diferente, eso es pecado. ¿Qué es pecado en la Biblia? En la Biblia no solamente es la transgresión de la ley. Por supuesto, no queremos transgredir las cosas que Él nos ha dicho en su palabra. Pero si Él ha diseñado un plan, un propósito para cada una de nuestras vidas, si en ese plan muchas personas van a ser bendecidas, va a traer gloria a su nombre, va a llevar gente al reino de los cielos, y yo en vez de hacer lo que Él me llamó a hacer, me pongo a hacer mi propia agenda y mi propio plan, la Biblia dice eso es pecado. Con esa definición solamente, ¿cuántos de aquí dicen yo soy justo? Y yo estoy haciendo el plan de Dios. O tal vez estoy descachado y estoy pecando y tal vez ni siquiera le he preguntado al Padre cuál es el plan que Él tiene para mi vida. Quiero adelantarle un par de cositas y ya vamos a ir terminando porque tampoco vamos a alcanzar a cubrir todas las cosas hoy. Pero ¿cuántos saben que en la Biblia dice que un día vamos a tener que rendir cuentas? Que vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Ahora, ¿cuántos creen que nuestro Dios, que es un Dios justo, no debería pedirnos cuentas por algo que no sabemos que debemos hacer? Si Él nos va a pedir cuentas es porque Él cree que nosotros lo podemos saber. Es porque Él está convencido que a través del nuevo nacimiento, de recibir al Espíritu Santo en el corazón, a través de recibir ese lenguaje de oración, las lenguas, a través de las herramientas que Él nos ha dado, su palabra, la predicación, la revelación que el Espíritu Santo nos da de su palabra, a través de servir en la iglesia local, a través de cada una de las cosas que Él nos ha dado a nuestro alrededor, podemos ir encontrando el plan que tiene para nuestras vidas. Nadie se va a parar allá y decir, Señor, es que yo no tenía ni idea que era lo que tú querías que hiciera, entonces no me puedes juzgar. Yo quiero que usted entienda que Dios confía en que usted es capaz de conocer el propósito antes de llegar a su presencia, que Dios sabe que usted es capaz de conocer ese plan. Acompáñeme a Romanos capítulo 1, verso 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Y ya vamos a ir terminando. Quiero leer dos versos más, Romanos 1:1 y Romanos 11:29. Y en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 1, el apóstol Pablo comienza la epístola a los romanos diciendo esto: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y después vamos a hablar un poquitico más en detalle de esto, pero yo quiero que note que Pablo estaba completamente seguro cuál era su llamado. ¿Llamado a qué? A ser apóstol. Ahora, independientemente que Dios lo llame a usted a ser apóstol, a servir dentro de la iglesia o simplemente a trabajar en el mundo, a hacer recursos, porque Dios también llama, unge personas para hacer plata y le da dones, talentos y habilidades para hacer ese tipo de cosas, o algunos los unge para ser doctores, enfermeros, para trabajar en el área de la salud, para bendecir a personas a través de esos talentos y habilidades que ha puesto en su vida. Hay diferentes áreas, diferentes gracias, diferentes llamados, y si el Señor nos lo permite vamos a hablar acerca de algunas de esas cosas más adelante. Pero lo que yo quiero que note es que independientemente, Dios es capaz de revelar el llamado a cada una de las personas que lo buscan. Y todos nosotros somos siervos de Dios, que a través de los dones y talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas, podemos ayudar a que otros sean bendecidos y que más personas lleguen a conocer al Padre, Él reciba toda la gloria y el cielo esté lleno de muchas personas. Y él dijo, yo soy Pablo y lo primero que quiero que entiendan es que yo soy un siervo de Dios. Él es el Señor, yo soy su siervo. Él no solamente es mi Salvador, Él es mi Señor. ¿Cuál es la diferencia? Salvador es que Él me salvó de todos los problemas. Señor es que yo ahora le pido permiso antes de hacer cosas.
es que Él es mi dueño, Él es mi rey. Entonces yo le pregunto, ¿Jesús es su Señor y su Salvador? ¿O es su Señor o su Salvador? ¿O es solamente su Salvador? ¿Se me repite la pregunta, por favor? ¿Es Jesús solamente su Salvador o realmente es el Señor de su vida? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que Él es la cabeza y que yo soy un miembro de su cuerpo, y como miembro en particular hay un propósito y hay algo que Él quiere que yo haga. Porque es muy práctico tener un Salvador, pero no es tan chévere en muchas ocasiones para la carne tener un Señor. Entonces quiero preguntarle otra vez, ¿Jesús es su Señor? Dígalo conmigo, diga: Jesús, tú eres mi Señor. Ahora, yo no sé qué implica eso para usted, pero para mí eso quiere decir que yo no me mando solo. Eso quiere decir que todas las cosas que Él ha puesto a mi disposición, el tiempo, los talentos, los recursos materiales, tesoros que Él ha puesto en mis manos, no simplemente los puedo gastar de cualquier manera, porque son de Él, son para hacer el propósito que Él tiene para mi vida. Y Pablo dijo: yo soy llamado a ser apóstol, pero no solamente me quedé con un llamado, yo además fui también apartado para el evangelio de Dios. Ahora resulta que en la Biblia dice que hay muchas personas que son llamadas, pero no todo el mundo termina siendo apartado, no todo el mundo termina cumpliendo ese llamado. Y hay una diferencia entre ser llamado y ser escogido, entre ser llamado y ser apartado para el evangelio. Muchas personas viven y mueren con un propósito que Dios depositó en sus corazones, con llamados que Dios puso en sus vidas. El cementerio está repleto de llamados que nunca fueron descubiertos. Y yo creo que eso es una vida triste. Yo creo que Dios tiene un plan para que nosotros lo descubramos, que las habilidades que Él ha puesto en nuestra vida son específicamente para el cumplimiento de ese llamado, que cuando Él dijo: ustedes van a hacer esto, entonces van a necesitar estas herramientas, estas habilidades, y nos dio capacidades específicamente para el cumplimiento de ese llamado. Y cuando empezamos a poner esas capacidades al servicio de los demás, eso trae gozo en nuestro corazón, porque más bienaventurado es dar que recibir, y nos sentimos útiles y empezamos a llenarnos de algo que no nos puede dar el dinero en este mundo, es que Dios deposita en nuestro interior, que es el gozo de saber que somos provechosos para el cumplimiento de su plan. No se deje robar esa experiencia. No hay nada que pueda llenar más el corazón de un hombre que saber: yo estoy cumpliendo lo que Dios me llamó a hacer. Cada uno de ustedes aquí sentados tienen un llamado. La Biblia dice, y después lo vamos a ver, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, antes de ser formados. Él ya tenía un plan, Él tenía un propósito para cada uno de nosotros. Y Él puede revelarnos ese llamado. Pero ¿qué hay entre el ser llamado y el ser apartado? Hay un entrenamiento. Hay una sumisión de nuestro corazón a su voluntad. Hay un momento de decirle: Señor, yo quiero que tú me muestres cuál es ese propósito. Yo quiero que me entrenes, quiero que me prepares, yo quiero ser efectivo, yo quiero honrar tu nombre, yo quiero hacer lo que tú me llamaste a hacer. Yo quiero que la gente sepa que tú eres Dios y que yo en mi vida refleje el máximo potencial de lo que tú me diseñaste a ser. Que yo no viva por debajo del estándar de lo que tú creaste para mi vida, para que la gente sepa que tú eres Dios. Que cuando alguien diga: ¿cómo fue capaz de hacer todas esas cosas?, yo pueda decir: es que estoy sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, que me llamó con un llamamiento santo, no conforme a mis obras, sino conforme a su propósito, y me empoderó con su gracia para hacer su voluntad. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y en la Biblia dice, y no tiene que ir allí, en Romanos 11:29, dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero aquí quiero decirle una cosa: irrevocables quiere decir que no van a ser revocados, que no van a ser quitados. Usted va a vivir toda la vida con una marca, con una encomienda, con un plan que Dios quiere que usted cumpla. Y un día, cuando usted llegue delante de la presencia de Dios, una de las cosas que Dios le va a preguntar, le va a soplar, cuando usted llegue al tribunal de Cristo, Jesús le va a decir: lo que te llamé a hacer, ¿hiciste? Y usted tiene que estar listo para dar una respuesta a eso. Ahora, el hecho de que sea irrevocable no quiere decir que es automático. Usted tiene la capacidad de decidir. Dios no nos obliga, Dios es un caballero. Él nos diseñó para eso y va a ser de bendición para nuestra vida, pero Él no nos va a presionar, no nos va a forzar. Él nos dio un libre albedrío y una libre voluntad. Algunas personas dicen: no, somos como robots, estamos atrapados por la ABP.
Estamos atrapados y no simplemente tenemos que cumplir el propósito y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. No, la verdad es que usted no es un robot. Y yo montones de ejemplos en la Biblia. ¿Cuántos han leído la historia de Jonás? Que Jonás, el Señor le dijo, ve a Nínive, y Jonás salió para el otro lado. ¿Cuántos recuerdan al joven rico? Que el Señor le dijo, ven y sígueme, y vende todo lo que tiene y dale a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y el Señor entonces, cuando escuchó eso, lo siguió. ¿Dice eso la palabra? Dice que se fue muy triste, porque no hay nada más triste que ser exitoso en algo que Dios no nos llamó a hacer. No me imagino nada más trágico para una persona, pero no hay nada más gozoso que ser exitoso en lo que Dios nos llamó a hacer. Y en eso es que fuimos diseñados. Mi pregunta para usted en esta mañana es, si el Señor le dice, mira, tengo esto para ti, quiero que hagas esto, te he llamado para que hagas esto, ¿cuál va a ser su respuesta? Y recuerde que eso depende en sus galardones, su posición en el reinado milenial y muchas cosas que usted va a experimentar en el futuro. No viva solamente para este mundo, viva para Él. Al final va a valer la pena 100%. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Entonces, si el Espíritu Santo le ha hablado en esta mañana, yo quiero que también a través de una oración usted le pregunte a Él. Si Él dijo que le iba a mostrar cosas que han de venir, yo quiero que usted le pregunte por su plan. Y voy a hacer al comienzo una oración guiada y quiero que usted repita esto conmigo. Padre, tú has hecho morar en mí tu Santo Espíritu. Tú eres el Dios que conoce el futuro y que anuncia lo por venir desde el principio. Y tú dijiste que me mostrarías a mí las cosas que habrían de venir en mi futuro. Y yo te pido, enséñame tu plan. Ayúdame a conocer tu voluntad general, pero también tu voluntad particular. Que cuando yo llegue a tu presencia a rendir cuentas, haya cumplido todo lo que tú esperabas de mí. Yo confío que tú me mostrarás para qué me llamaste en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén.